parte de organizaciones. Nadie está fuera de las organizaciones. Hay quienes no están conscientes de eso, pero de eso quiero hablar. Y también somos parte de sistemas naturales, que se conocen como los ecosistemas. Somos seres vivos que estamos integrados en hábitats, y lo que pasa en nuestro medio ambiente afecta a nuestras vidas, y lo que hagamos nosotros afecta al medio ambiente de todo lo que es vida en ese sistema. Entonces me pregunto, ¿qué ha pasado si el hombre posee esas magníficas cualidades? Y ahí hago una revisión histórica buscando ubicar qué ha pasado, por qué no somos cada vez mejores. Fue una etapa, la llamada del nomadismo, cuando el hombre era nómada, donde sus actividades principales eran ser cazador, recolector y pescadores. Esa era la primera etapa relevante del ser humano. Pero hay un hito histórico, el descubrimiento de la agricultura. Cuando se descubre la agricultura, hay varias consecuencias. Una de ellas es el sedentarismo. Si antes el nomadismo era andar atrás del alimento, no estando asentados en ningún lugar, buscando alimento, alimento vegetal o animal. Cuando se descubre la agricultura, una consecuencia es el sedentarismo. La gente ya no se mueve tanto, sino se asienta en agrupaciones en torno a donde está el alimento agrícola, lo que se siembra. Entonces, en espera de que la naturaleza haga lo suyo, ya no tenemos que andar buscando el alimento. Obviamente, al tener este alimento para nosotros, también hay alimento para animales. Entonces, también se desarrolla lo que ahora sería las actividades pecuarias, el cultivo el cultivo de especies animales. Pero al darse el sedentarismo, empiezan a surgir cosas que antes no existían. Uno de los efectos es que la densidad poblacional empieza a crecer. O sea, ya en un espacio hay más personas, y cada vez más personas, y entonces empiezan a surgir fenómenos de relación que antes no existían, como el hecho de yo estoy aquí, tú estás aquí, lo que tú haces me estorba a mí. Entonces hay necesidad, ahí dice, de que haya orden y que haya gobierno de la población, porque ya estamos asentados en espacios relativamente pequeños y cada vez más. Hay necesidad de poner orden. Entonces ya existía desde el nomadismo la división social del trabajo, pero era lo más elemental posible. Este grupo del clan o de la tribu cazaba, estos cuidaban este grupo cuidaba a los hijos, y este grupo hacía recolección. Ya había una división del trabajo, pero al haber asentamientos de mayor densidad, se crea la necesidad de hacer una división más amplia del trabajo. Y una de las cuestiones que surge ahí es que hay alguien que tiene que dirigir, gobernar. Surgen los gobernantes, los que deciden cómo se va a ordenar ese espacio con la población existente ahí. Al haber la división del trabajo,
Unos les toca ir a sembrar, otros a cosechar, otros a gobernar, otros a ver que los demás cumplan con las normas. Al haber esa división del trabajo, la riqueza se empieza a distribuir de manera desigual. O sea, lo que se produce no se distribuye de manera equitativa entre todos. Normalmente los que son los tomadores de decisiones, los que gobiernan, son los que van quedándose con mayor riqueza desde entonces hasta la fecha. Y como son los que encargados de formular las reglas de la relación, entonces formulan reglas que les favorezcan, como la apropiación de los recursos naturales, la propiedad privada. Es decir, se puede apropiar uno de la naturaleza y yo me apropio de eso y es mío. Entonces, la división social del trabajo, la distribución de la riqueza y la apropiación de los medios de producción, que en un sentido marxista serían las relaciones sociales de producción, eso va a estar regido por estos tres aspectos que menciono. Eso está regido por la fuerza física. El que tiene más fuerza, primero se impone, luego el que tiene manera de pagarle a otros para que luchen por tus intereses, armas, lucha, guerra, muerte. Es una manera de imponerse unos sobre otros, la fuerza, desde entonces y hasta la fecha. Otra manera de imponerse y de mantener esa disparidad entre la división social, la distribución de la riqueza y la apropiación de los medios de producción es el convencimiento ideológico, y marqué el religioso porque las religiones han sido utilizadas a lo largo de la historia como ideologías para controlar unos a otros. Luego, la legalidad es un instrumento también de quienes hacen las leyes, pues dicen qué se puede hacer, qué no se puede, quién sí puede y quién no puede. Es un instrumento de control la legalidad también. Y el dinero. Se inventó el dinero y con el dinero se controla desde entonces y hasta la fecha. Unos controlan a otros. Dirán, bueno, sí, el dinero vino a resolver los intercambios. Pues sí, el trueque masivo ya no era muy práctico, pero quienes tienen el control del dinero, quienes lo emiten, son los que van a tener control sobre las personas que necesitan el dinero. Todo esto, la división social del trabajo, la distribución de la riqueza, etcétera, ¿qué produjo? Desigualdades, el surgimiento de clases sociales, derechos y obligaciones diferenciados, y todo esto pues trajo injusticias, conflictos, rebeldías, sometimientos, crisis, movimientos sociales, represiones, cambios, revoluciones, derrocamientos del gobierno, todo para tratar de restablecer la justicia y la igualdad de derechos. ¿Qué otra cosa se produjo con esto? Pues el establecimiento de nuevos gobiernos y nuevas formas de organización ciudadana, políticamente y económicamente. Ahora, algo que se ha visto a lo largo de las etapas de la historia es que se ha privilegiado el interés en buscar el bien personal, individual, y no se reconoce siempre que ese bien de cada quien solo va a ser posible con el trabajo de todos los demás. Parece que todo el mundo lo entiende, pero no es así, porque si para yo tener los otros tienen que sacrificar, no me importa, sin saber que tú dependes de los otros también. Deberíamos tener entonces interés en el bien de todos,
porque solo estando bien los demás, estaremos bien como individuos. Solo entonces. Mientras no estemos bien las mayorías, siempre va a haber problemas, conflictos y riesgos. Ahora, todos los satisfactores han sido y son posibles por la participación de muchas personas a lo largo del tiempo y del espacio. O sea, ahora por ejemplo, se habla de que hay empresas transnacionales que desarrollan tecnologías y que las patentan. Eso no es nuevo, es desde hace mucho, cuando empieza la revolución tecnológica. Se patenta, decir, esto es un bien que me pertenece y los demás me deben pagar. En realidad, cualquier invento, esa es mi opinión personal, cualquier invento se construyó sobre conocimiento anterior. Nada se creó de cero. Una persona no creó de cero nada. Siempre hubo, desde el que le enseñó a escribir, a leer, el que lo educó en tales materias, el que ya hizo tal invento y ese lo voy a usar para incorporarlo a este otro. Entonces, los satisfactores son consecuencia de el trabajo de la humanidad a lo largo del tiempo y del espacio. No es exclusivo de nadie. Y eso es algo que debiéramos tener en cuenta. Al hacer prevalecer el bien individual, se ha generado una lucha permanente por los bienes y recursos naturales, y hay quienes han procurado organizarse. De esa manera han aumentado su conocimiento, comprensión y capacidad de transformación, así como su capacidad de defensa y de lucha. Entonces han aumentado su poder. Los que se han organizado han aumentado su poder. ¿Sobre quién? Sobre los que no se han organizado o los que están poco organizados. Resalto aquí que el poder se usa de muchas maneras, pero una de ellas es establecer las reglas que van a regir el comportamiento de todos los integrantes de la sociedad. El poder usa las reglas para controlar. En las reglas se determina quién hace qué cosa, quién produce qué, cómo se distribuye los recursos o las riquezas, quién domina a quién tributa a quién. Se establecen reglas para controlar unos a otros. Las reglas también han sido utilizadas, decía, para controlar, porque la organización de los dominados, si no se controla a los dominados, su organización podría cambiar las relaciones de poder. El tema es entonces, ¿cómo lograr que los dominados se organicen? Y eso, la importancia de eso, la quise ilustrar de una manera, pues, quizá exagerada, pero para ilustrar que los dominados tienen un poder si se organizan. ¿Qué pasaría? Este es un ejercicio especulativo. ¿Qué pasaría si los dominados se organizaran para decidir que nadie trabaje para los dominantes? Eso ya ha ocurrido con los sindicatos, cuando ejercen su derecho a huelga, deciden, no vamos a trabajar para el dominante. ¿Qué pasa? Ante eso, los dominantes no tendrían la producción que los hace ser dominantes. No tendrían armas con las cuales imponerse a los dominados, ya que no habría quien diseñara las armas, quien las fabricara y quien las distribuyera. Los dominantes no tendrían mercenarios, guardias, policías a su servicio, porque los dominados no están dispuestos a trabajar para ellos. Esas serían las consecuencias de si los dominados se organizaran y este es nuestro poder, vamos a ejercerlo.
Los sindicatos es el mejor ejemplo, pero el poder ha mediatizado a los sindicatos para que no ejerzan ese poder. Entonces, la consecuencia de que los dominados sean conscientes de su clase como clase trabajadora y productora es lo que podría oponerse a los dominantes. La consecuencia de todo esto es que los dominantes perderían poder sobre los dominados. Y la segunda y última pregunta para especular sobre el poder de los dominados si se organizaran. A ver, ¿qué pasaría si los dominados se organizaran para decidir que las leyes establecieran que nadie puede ser poseedor o dueño de territorio, subsuelo, aguas o cualquier otro recurso de la naturaleza, que es de todos, la naturaleza es de todos, pero como la ley dice que sí se puede tener en propiedad o en dominio, como dice el artículo 27, en dominio de personas, pues eso abre la posibilidad a que haya acumulación. Porque cualquier persona con excedentes económicos podría tener todo lo que quisiera de alimento, de casa y todo, y no lo va a tener un límite. Pero, ¿por qué no se tiene límite? Porque todo el excedente se ocupa en, ahora me apropio de esta tierra, me apropio de esta tierra y de esta otra, y ahora aquí construyo un edificio, y aquí construyo otro, y ahora me apropio del subsuelo, me apropio del petróleo. Entonces, como hay una ley que permite esa apropiación, pues entonces la acumulación se da de manera infinita. Si la ley dijera, ¿y cuándo diría la ley? Cuando los dominados dijeran, vamos a cambiar la ley, vamos a cambiar el artículo 27, que no haya propiedad privada de los recursos naturales, o limitarla, ¿no? Digo, es un ejercicio especulativo, pero limitarla. Decir, bueno, está bien, todos tenemos derecho a tener una casa, está bien, pero hasta ahí ya. No apropiarte del petróleo, de las playas, de las minas, de todo, pues no, eso es de todos. Entonces, si los dominados decidieran eso, estoy hablando de la vía pacífica legal, pues dejaría de haber dominantes, o sea, no tener la propiedad y control de los recursos naturales, perderían la fuente de acumulación de la riqueza que les permite ser dominantes. Por todo esto, que es una larga introducción, por todo esto es que me motivé a hacer esta presentación. Ahora, revisamos rápidamente qué es una organización. Aquí puse la definición del diccionario de la lengua española. Organización es una asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines. Esta definición tiene 3 elementos. Estamos hablando de grupo de personas que están sujetos a normas y que persiguen algo en común, fines. Hay otra definición que me gusta mucho, esa la tomé de un glosario de ciencias históricos sociales, ya antiguito, del 77, está ahí abajo la referencia, glosario de ciencias históricos sociales, de Mesa y Dávalos. Me gustó esta porque aclara más algunas cuestiones. Dice, en general, perdón, voy a abrir un paréntesis. Todos los que lo deseen me pueden mandar su correo electrónico al término de esto y yo les doy esa presentación para que la tengan o para que la reproduzcan como quieran. Entonces, si prefieren entonces dejar de escribir eso, todo lo van a tener, si me lo piden, ¿no? El que me lo pide yo se lo mando. Bien, dice, entonces una organización es, toda asociación humana posee una organización, es decir, un conjunto de procedimientos sistemáticos que regulan y dirigen la vida colectiva. Sin embargo,
el vocablo organización se aplica exclusivamente al momento en que se desarrollan procedimientos formales. A diferencia del anterior, que decía que organización había 3 elementos: personas, normas y fines, aquí dice, pues sí, sí es así, pero normalmente se considera como tal cuando se hace formal. ¿Y qué es que las normas se hagan formales y explícitas? Pues que estén escritas. La formalización de las normas es lo que, de acuerdo con esta definición, le da el carácter a la organización. Hay personas agrupadas, hay normas escritas, formales, y se persiguen fines. Ahí dice, a la consecución de objetivos específicos. La formalización es entonces el criterio que distingue a una organización de otro tipo de agrupaciones sociales o agrupamientos sociales. Y aquí quise aclarar esto que también viene en esta fuente. Dice, este criterio de organización no invalida la existencia de fuerzas sociales subyacentes que orientan su actividad en una dirección no pretendida expresamente. A ver, ¿a qué me refiero? El partido político Morena busca tales fines, está sujeto a tales normas, y se supone que todos estaríamos buscando eso. Pero, de acuerdo con esto, dice, puede haber en la organización quien, sin declararlo, busque otros propósitos, no los que están establecidos. Por ejemplo, dice, el acuerdo sobre las características de la organización puede ser colectivo o fruto de la acción persuasiva de una minoría sobre el resto con evidentes fines exclusivistas. O sea, hay muchas organizaciones, yo diría la mayoría, en donde quienes determinan las reglas son unos pocos y los demás se sujetan. Habrá algunas organizaciones donde es en grupo quien determina hacia dónde vamos y cuáles son las reglas que nos van a regir. Ahora, hay un concepto, el concepto de sistemas. Ese es útil porque el concepto de sistema refleja perfectamente bien lo que es una organización. Ahí está una definición de sistema: un conjunto de elementos relacionados entre sí, ordenadamente, que contribuyen a un determinado objeto, buscan algo. Conjunto de elementos puede ser de todo tipo, materiales, humanos, etcétera, que están organizados de tal manera para buscar algo específico. Las partes a identificar en un sistema son las personas, los elementos materiales. Estas pueden formar subsistemas adentro del sistema, los fines, la estructura, que son las relaciones que existen entre los elementos del sistema. El sistema tiene actividades, procesos, las partes del sistema tienen funciones, hay una frontera. ¿Qué es eso? Pues el sistema se puede distinguir, llega hasta aquí. No significa que no haya interacción con lo que está fuera de la frontera, pero está definido, hasta aquí llega esta organización, pero el último componente es el medio ambiente. Hay dos tipos de medio ambiente, el que le llaman transaccional y el contextual. El transaccional está el sistema aquí, hasta aquí está la frontera, y aquí hay cosas u otros sistemas que interactúan con nuestro sistema, influyen, y nosotros influimos en ellos. Ese es el transaccional, donde se emite y se recibe influencia, energía, y objetos, dinero, etc. Y hay otro contextual, que es, no estás interactuando con él, pero está más amplio, y ese le da contexto a los sistemas que están interactuando contigo y al tuyo mismo también. Este concepto de sistema me parece importante hablando de organizaciones, porque todos esos elementos son elementos de una organización. De lo anterior, por eso se desprende que una organización está conformada por esas partes.
¿Cómo es una organización? Esa sería la siguiente lámina de lo que empecé a hablar en la lámina anterior. Aquí yo voy a hacer énfasis en las normas. Lo fundamental, lo toral en una organización son las normas. Las normas son las que van a darle orden a la organización. Si no hay normas, hay caos. Con caos no se llega a ningún lado. Las normas es el elemento toral. Dice ahí, van a dar orden y certidumbre a las relaciones de los integrantes de la organización. Las normas básicas de una organización deben establecer, entre otras cosas, los fines, su alcance de la organización, sus principios, sus valores, derechos, obligaciones, todo lo que está ahí en negritas, disposiciones sobre sus integrantes, sobre sus recursos. Las normas deben tener cómo están las relaciones, cómo está su estructura, cómo son sus funciones, quién hace qué cosa, cuáles son los procesos que se siguen en la organización, requisitos y procedimientos para elegir dirigentes y representantes y para el ingreso, permanencia y retiro de integrantes de la organización. Son aspectos que las normas deben atender. Si no las atienden, se pone en riesgo la organización de que falte orden, que haya desorden. ¿Por qué existen las organizaciones? Pues el ser humano es gregario por naturaleza, es un ser dependiente. Entonces, existen porque es parte de nuestro ser. Los seres humanos somos parte de organizaciones. Eso es indiscutible. La actividad de un ser humano está acotada por la de otros seres humanos. Todo lo que somos, tenemos y hacemos, lo podemos hacer en función de que otros nos han facilitado las cosas para hacerlas. Si no, no se podría. Somos seres sociales. Por eso existen las organizaciones. Ahora, ¿para qué son? ¿Para qué usarlas? Ya es parte de nosotros. ¿Para qué usarlas? Resalto ahí en negrillas. Para que obtengamos más y mejores satisfactores a nuestras necesidades. Para eso son las organizaciones. Yo quiero estar mejor y mi familia quiero que estén mejor. Pues entonces hay que participar organizadamente para que lo logremos. Dice, para hacer las cosas y lograr fines colectivos de la manera más eficiente. No es lo mismo que yo me ponga a hacer un juguete completo desde cero, a que alguien diga, yo lo diseño, tú fabricas esta parte, tú fabricas esta parte, tú fabricas esta, tú la armas, tú la pintas, tú la transportas, tú la vendes. O sea, se eficienta el trabajo de las personas si actúan en organizaciones. Tipos de organizaciones. Los principales, por los fines que persiguen. Organizaciones sociales. Atienden necesidades de seguridad, protección, defensa de derechos, educación, formación y desarrollo personal, recreación, mejora del medio ambiente, entre otras. Y ahí hay ejemplos de organizaciones sociales. La familia, los vecinos, las escuelas, los círculos de estudio, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, los clubes artísticos, recreativos, deportivos. Esos son organizaciones sociales. En general, todas las organizaciones son sociales, pero para distinguirlas de las económicas y de las políticas. Las organizaciones políticas están hechas para producir, distribuir y consumir satisfactores. Entonces, ejemplos de organizaciones económicas son los centros de trabajo, sociedades mercantiles, sociedades cooperativas,
todo lo que busque producir, distribuir o consumir bienes, materiales o servicios. Los sindicatos, las asociaciones, uniones de trabajadores, esos son organizaciones económicas, porque si bien es cierto que es una organización social, está en el ámbito de una empresa, y la empresa lo que busca es producir, distribuir y consumir. Asociaciones de productores de cualquier tipo. Esos son ejemplos de organizaciones económicas. Políticas. ¿Para qué son? Son las que atienden necesidades de orden público o privado, procurando su mejor logro, o sea, la mejor manera de satisfacer las necesidades de las personas o de los grupos. La política evita que haya lucha, que haya conflicto y que haya guerra. Si no hubiera una organización política, cada quien estaría luchando como en la época de las cavernas. La ley del más fuerte es la que imperaría. Entonces, para eso son las organizaciones políticas. El término político está tan desprestigiado que la gente dice, no quiero saber nada de política. En realidad no saben lo que están diciendo. Gracias a la política es que podemos evitar la guerra y el conflicto. Gracias a eso. Entonces, ejemplos de organizaciones políticas son estas: los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los entes político-administrativos de los gobiernos, los órganos de gobierno, los movimientos sociales y grupos de presión, que si bien son sociales, las organizaciones sociales y económicas, en un momento dado, pueden actuar como grupos de presión política. O sea, los empresarios están organizados para producir, distribuir y consumen insumos. Pero si quieren que haya políticas públicas que les favorezcan, entonces como organización empresarial presionan al gobierno para que tome decisiones políticas que le favorezcan. Igual los movimientos sociales. El movimiento feminista, por ejemplo, es un movimiento social, pero se convierte en un grupo de presión para el gobierno cuando, como organización, presionan al gobierno para que haya políticas públicas que favorezcan al movimiento feminista. Otro tipo otra categoría de organizaciones es por la cantidad de elementos y relaciones. Hay organizaciones simples y complejas. ¿De qué depende? De la cantidad de elementos que tenga la organización, y los elementos implican relaciones entre ellos. A mayor cantidad de elementos de una organización, hay mayor cantidad de relaciones y hay mayor complejidad. Si son 2 o 3 personas, hay relaciones entre ellas 3, no es tan complejo, es una organización simple. Si son miles, es una organización compleja. Un país es una organización compleja. Somos millones, con interacciones también múltiples, por eso es complejo. Ahora, por el ámbito territorial, pues son organizaciones locales, regionales, municipales, estatales, hasta llegar a las organizaciones mundiales. Viene ahora lo que mencionaba en el inicio. ¿A qué organizaciones pertenecemos todos? Decía, querámoslo o no. A una familia, porque no nacimos solos, no somos autogeneración. Todos pertenecemos a una comunidad o asociación de vecinos, todos. No vivimos aislados, solitos allá en alguna parte, en general. Pertenecemos o a un centro de trabajo
o que ya no trabaja, por ejemplo, a una comunidad de jubilados, o en una escuela. O sea, son organizaciones a las que pertenecemos. Y la otra, pertenecemos a una entidad político-administrativa donde vivimos. Donde vivimos hay reglas que rigen a todos los que están en ese espacio territorial, y lo quieras o no, tú tienes que cumplir con las reglas porque estás dentro de la organización. Te pasas un alto y va a haber una acción de elementos de la organización para decirte, tienes que cumplir la regla, y cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, cuando alguien ya es integrante de una organización, ¿qué debe hacer? Son múltiples las cosas que debe hacer. Primero, debe conocer claramente los fines, las normas básicas de la organización, sus documentos básicos. Abro paréntesis, me pedía Lupita que si también podía abordar, dado que el tema era participación en organizaciones, si podía abordar algo acerca de lo que está por venir en Morena. Y yo quiero decirles, yo no estoy afiliado a Morena, simpatizo, soy simpatizante de Morena, y por la petición que me hizo, me aboqué a ver el estatuto de Morena para ver qué es lo que sigue. Créanme que no fue tan sencillo para mí entenderlo. Algo entendí, lo puedo compartir al final de la presentación, y si soy un error, corríjanme los que conocen bien. Pero ¿por qué lo tomo en este punto? Porque lo primero que debemos hacer es conocer las reglas de la organización. Hay mucha gente, hablando del partido, mucha gente del partido que no conoce las reglas, no conoce el estatuto. Es la base. Todos dicen, ¿qué debe hacer cada integrante en una organización? Pues lo primero es conocer qué busca la organización con claridad, cuáles son sus normas básicas, qué más debe hacer cada integrante de la organización, cumplir y hacer cumplir las normas. No lo puedes hacer si las desconoces. ¿Cómo dices, a ver, eso no está bien porque el estatuto dice que esto? No lo puedes hacer si no sabes qué dice el estatuto. Entonces es otra obligación que tiene el integrante de una organización. ¿Qué otra? Cumplir y hacer cumplir las responsabilidades y la autoridad que se tenga, ya sea la de otros o la que tú tengas, tus responsabilidades o tu autoridad. ¿Qué más? Hay que participar en la realización de funciones. Cuando veamos más adelante el tipo de participantes, vamos a ver que hay participantes, parece un juego de palabras, hay participantes que son no participantes, están, pero no están. Entonces hay que cumplir con funciones. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo apoyar? Yo soy bueno para esto, quiero involucrarme en esta actividad, en esta, o aceptar que la dirigencia me diga, a ver, ayuda en esto, pero hay que hacer algo, no hay que estar esperando que otros hagan. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, aquí dice, resalto, debemos participar en la toma de decisiones. Ahí hay un conjunto de posibles decisiones que le corresponderían a los integrantes de una organización. Podrían tener que ver con quién es integrante y quién no, quién va a salir o quién va a permanecer en una organización, quién va a ser el dirigente y sus representantes. Se puede participar en la decisión de cómo van a ser las reglas, vamos a cambiarlas o vamos a cambiar esta norma no nos parece bien, hay que crear esta otra. Hay que participar también en las comisiones o comités internos que haya, en los planes y programas que haya, en la adquisición, contratación y uso de recursos, en la aprobación de ingresos y egresos, y en la evaluación y aprobación de informes de dirigentes y representantes. Son actividades que debemos hacer en cualquier organización, en cualquiera.
Las más sencillas, pues será más fácil todo esto. Las más complejas, será más complejo hacerlo. También hay que participar en la evaluación, programación, financiamiento y control de las actividades de la organización y plantear las necesidades de capacitación y necesito esto, y una vez que se organicen las actividades, participar en cursos y eventos. ¿En qué otras organizaciones debiéramos participar? Decía, hay unas en las que ya somos parte, pero hay otras en donde podemos elegir ser parte o no, pero nos conviene, yo diría, formar parte de estas. Por ejemplo, si somos estudiantes o, estamos o trabajamos en una escuela y hay asociación de alumnos, ser parte de la asociación de alumnos. Si yo soy profesor, pues pertenecer, formar parte de la academia. Si yo soy padre de familia, pues mis hijos están en esa escuela, ser parte de la sociedad de padres de familia. Son organizaciones a las que debemos pertenecer, nos conviene, porque es una manera de influir para que esa organización se oriente hacia donde nos interesa que se oriente. En el caso de estar en un centro de trabajo, pues desde luego participar en el sindicato si somos trabajadores o en una unión de trabajadores es un ejemplo. Si los consumidores, esa es una fuerza que tenemos los dominados, tremenda, pero no estamos organizados para aplicar ese poder. El poder que tenemos como consumidores. Ninguna empresa puede prosperar si sus productos no se consumen. Entonces, la organización de los consumidores es una situación en la que debiéramos participar. ¿Por qué? Porque tiene, ahí planteo, beneficios para defender nuestros intereses. ¿Qué pasa a veces cuando, es un ejemplo común, los malos tratos y mal servicio que nos dan en la banca? En cualquier banco, eres víctima de un maltrato o de una situación injusta y solo no vas a poder hacer nada. Si acudes a una asociación de consumidores que se aboque a ese tipo de materia, puedes lograr algo. Y hay instituciones, afortunadamente, que cubren esa necesidad, como la Conducef, por ejemplo, que acudes a la Conducef y sí te apoyan, sí te ayudan con un problema que tengas con un banco. Pero hay que participar, es un poder, hay que participar como consumidores. Y obviamente en un partido político, porque y eso me lleva a lo que he escuchado mucho de cuando se discutió si Morena quería ser movimiento o partido. Y bueno, dijeron, vamos a hacer movimiento partido. ¿Por qué? Porque la ley establece que puedes llegar al poder solo a través de los partidos. Bien, hay que participar en partidos políticos. Esos son, las organizaciones en las que debiéramos participar, y ahí está establecido por qué, de manera sencilla. Si estamos a punto de decidir si le entro o no le entro a una organización, aquí sugiero qué podemos hacer para decidir. Primero, voy a determinar a nivel personal los problemas que quiero resolver o las necesidades que quiero satisfacer yo y mi familia. Después, debo reconocer que hay otras personas que tienen esos mismos problemas o necesidades. Lo siguiente sería buscarlas. A ver, ¿quiénes más tienen esos problemas? Pues yo también los tengo. Entonces, entre el grupo que tiene en común los mismos problemas, buscar juntos soluciones o buscar organizaciones que se aboquen a atender ese tipo de problemas. Acercarse a esas organizaciones, confrontar sus necesidades con lo que la organización puede ofrecer como organización, y si después de esta confrontación se considera que hay afinidad
personal con la organización, pues entonces ingresar y cumplir y seguir las reglas y procedimientos que marque esa organización. Aquí hace rato les decía, son de manera muy esquemática 3 tipos de participantes en las organizaciones. Estoy hablando de gente que ya está en una organización. Hay los que le llaman no participantes, que están formalmente, pero están ausentes, son excluidos simbólicos. Hay otros que son intermitentes, están y pueden ser indiferentes, escépticos o decepcionados, pero están. Y los regulares son los que sustentan la democracia participativa, son los que están en acción en las organizaciones. Aquí viene esa parte donde me nutrí de las opiniones de mucha gente. ¿Por qué no se participa en organizaciones? Por falta de conocimiento. Las personas ignoran la importancia de participar. Desconocen que son parte de organizaciones. No tienen claro en qué deben participar ni cómo hacerlo. Desconocen la existencia de organizaciones que les faciliten a resolver sus problemas. Ese es un grupo de causas por las que no se participa en la organización. Otra, por desinformación. Están mal informados o están sujetos a medias verdades, a verdades sesgadas, sacadas de contexto o con infundios, calumnias, engaños y falsedades. Aquí quiero aprovechar una plática que tuve aquí con Violeta antes de iniciar. Le digo, ahí donde tú vives, ¿cómo está la afiliación política? Y me dice, ella vive por el sur de la ciudad, dice, la mayoría simpatizan con el PRI, con el PAN. Y dice, me estaba platicando Violeta, si les preguntas ¿por qué? Hay respuestas como esta. Pues porque mi abuelita fue del PRI, mi papá fue del PRI y yo soy del PRI, o sea, simpatizo con el PRI. Esa es la razón. Esa es la razón. O sea, hay desinformación. Esa es una de las causas. ¿Por qué también no se participa? Por falta de conciencia. No reconocen que sus problemas son también problemas de otros. O no reconocen que los problemas de otros son también nuestros problemas. No se sienten parte del todo social. No actúan con apego a principios éticos sociales. Esto es producto de esta manipulación que ha habido de los dominantes para que tú te atomices, tú fracciónate, no te organices. Otro grupo de causas, por la ley del menor esfuerzo. Por eso no se participa. Dejan o quieren que sean otros los que resuelvan sus problemas. Es más fácil decir, pues ¿para qué está el gobierno? Y si el gobierno toma decisión, pues qué mal está el gobierno, que venga otro. Eso yo he escuchado mucho de gente que dice, sí voté por Morena, pero no ha cumplido mis expectativas. La pregunta es, ¿y entonces por quién te puede cumplir las expectativas? Y ahí ya no hay respuestas, ¿no? Pero eso es algo que pasa. La ley del menor esfuerzo. Que otros resuelvan, yo no. Porque no tengo tiempo, porque etcétera, etcétera. Algunos tendrán más razón, otros menos razón, pero el punto es que el menor esfuerzo rige. Otra, falta de interés, de convicción o de motivación. No me interesa participar en las organizaciones. No estoy convencido, no estoy motivado. Esa es otra causa. Otro grupo, no querer o no poder destinar parte de su tiempo y esfuerzo para participar debido a flojera, pereza, indolencia, a abatimiento, a baja autoestima, a inseguridad
personal, no sentirse capaz de aportar algo, pasividad. Son elementos que yo recogí de las respuestas de la gente. Por esas razones la gente no participa. Algunas. Otra causalidad es por los prejuicios. Creer y sentir que no se les toma en cuenta, que tiene que ver un poco con la autoestima. Es decir, pues ¿para qué si ellos van a decidir? Haga lo que yo haga, ellos lo van a decidir por mí. O sea, es un prejuicio. O por incapacidad de enfermedad, eso pues, es una razón más comprensible. Pues, si tiene una limitación para formar parte de organizaciones, bueno, pues es una causal de no participación. Por no compartir objetivos de la organización o los medios para el logro de ellos, porque los líderes o los directivos tienen sus propios fines que son diferentes de los integrantes de la organización, porque falta tiempo, energía o hay cansancio personal. Es una causal muy frecuente y comprensible. Gente que trabaja, como puse ahí con la expresión, de sol a sol, todos los días. No tiene tiempo ni siquiera para enterarse de lo que pasa. Otra causa, falta de compromiso. No querer responsabilizarse. No querer responder a lo que me toca hacer. No contraer ninguna obligación. ¿Por qué más? Falta confianza en los demás. No creer en el trabajo colectivo. Rechazar, repudiar a los líderes y a sus prácticas. Por su demagogia, corrupción, traición, manipulación, etc. No confían en los líderes. Estos son argumentos de mucha gente para decir, no, yo no quiero participar. Otro grupo es por miedo. ¿Miedo a qué? A que si participo me van a reprimir, me van a perseguir, me van a amenazar por participar. O porque va a haber violencia, va a romper la armonía de la organización, se va a boicotear el cumplimiento de las funciones. Esos son, el miedo es otra de las causales por las que algunas personas no participan. Esta es una situación a la que estamos expuestos todos. La imposición o influencia de ideologías o modelos económicos, sociales y políticos que han fomentado el individualismo, la competencia, el pensamiento egocéntrico y hedonista. Privilegian la búsqueda de la mayor ganancia individual a costa de lo que sea. Responsabilizan estas ideologías, estos modelos, al individuo y a las familias, que resuelvan por su cuenta los problemas que tengan. Nada de formar parte de agrupaciones y de organizaciones o de movimientos. Todo esto es una imposición ideológica a través de los medios, a través incluso de las escuelas, y de otras fuentes de información y comunicación. También buscan despolitizar la economía, separando la cuestión pública de la cuestión privada, como si no tuviera que ver. Todo esto es imposición ideológica. Finalmente lo que buscan es la atomización social. Fíjense qué gran cantidad de causales por las que la gente no participa. Otro grupo, por imposición o influencia de ideologías de una fuente, en automático no la creamos, sea la fuente que sea, en automático. Lo que dice esto es, a ver, ¿quiénes son los actores de esa noticia? Pues estos son unos. Ahora, vamos a escuchar a otro actor del que están hablando mal. Vamos a ver qué dice sobre el mismo tema. Solamente así, conociendo la opinión de las dos partes, puede uno entonces posicionarse. Creo que tiene razón este en algo y este en algo, o este en todo y este en todo. Pero si nada más nos guiamos por lo que nos dijo una sola fuente, estamos expuestos a esa verdad nada más, sin conocer la de otros. Los buenos
los buenos periodistas, los buenos conductores, yo los aprecio cuando le dan voz a las partes. A ver, aquí hay este problema, un actor principal dice esto, a ver, buscamos al otro actor, a ver qué dice. Eso es lo que nos ayuda a entender. Si un medio nada más te dice la versión de un actor, yo digo que no hay que confiar en él. Hay que informarnos permanentemente, de conocer las versiones de los diferentes actores y conocer de las materias de las que se está hablando y valorar la verdad. La valoración de la verdad es algo muy personal, es muy personal, es individual. Uno dice, a ver, este hecho, dijeron esto, estos dijeron esto, y yo valoro. ¿Qué tanto valor le doy a esto? ¿Qué tanto valor le doy a esto? Y me posiciono yo. Es la valoración de la verdad. Eso permitiría aumentar más la participación. Factores que afectan el buen funcionamiento de las organizaciones. Relacionados con las normas, pues que no haya normas, que no estén formalizadas, que no se hayan difundido, que no se hayan comprendido, que sean deficientes, que están mal hechas, que no hayamos participado en su formulación o la revisión de las normas, que las normas no se cumplan, o que la norma dé pie a varias interpretaciones. Todo eso son factores relacionados con las normas que afectan el buen funcionamiento de una organización. Hay factores relacionados con el marco legal o normativo externo. Todas las organizaciones están sujetas a un marco externo, un marco legal externo, porque las organizaciones no están aisladas de lo demás. Tienen un medio ambiente contextual y un medio, transaccional primero y contextual. Y entonces las normas que rigen a ese suprasistema afectan a nuestra organización. Hay que conocerlas. Un ejemplo, ¿qué marco legal aplica a los partidos políticos? Bueno, para empezar, la Constitución Política, el artículo 41. ¿Qué otro? La ley General de Partidos Políticos. Ese es un marco legal que afecta a esa organización llamada partido político. Hay que conocer ese marco legal que afecta a mi organización para poder hacer que tenga un mejor funcionamiento de mi organización. Factores relacionados con el plan de acción. Aquí me voy a ir más rápido porque se parece. Que no haya plan, que no esté formalizado ni difundido ni comprendido el plan, que esté mal hecho el plan, que no haya yo participado en su formulación, revisión o mejoramiento, o que no se cumpla el plan. Ahí está el plan y no se cumple. Eso era algo muy común en los planes nacionales de desarrollo. Ahí estaba el plan y muchas cosas no se cumplían, ¿no? Esperemos que en este gobierno sí se dé el cumplimiento de ese plan, pero me estoy refiriendo a cualquier plan de cualquier organización. Factores relacionados con objetivos y alcances de la organización. Lo mismo, me voy rápido, que no haya objetivos, que no estén bien redactados, que no estén bien difundidos, que no haya participado en la formulación de los mismos, que mis objetivos o intereses no son los mismos que busca la organización, o que los objetivos son muy ambiciosos, o que no hay logros. Pues una organización que no tiene logros desanima a cualquiera. Entonces, esos son factores que tienen que ver con el funcionamiento de las organizaciones relacionados con objetivos. Ahora, los relacionados con métodos o procedimientos para tomar decisiones, algo muy parecido a lo demás, nada más me voy a referir al último, los procedimientos no democráticos. Estamos hablando métodos o procedimientos para tomar decisiones. Si no son democráticos, si en los procedimientos hay trampas, si hay irregularidades en la toma de decisiones, eso afecta, es un factor que afecta al buen funcionamiento de las organizaciones. En relación con la estructura
y las relaciones internas, lo mismo. No hay una estructura, o sea, no hay una vida orgánica de la organización. Eso ahorita le está pasando, sin que sea por su responsabilidad, al Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Existe solamente el presidente, no tiene una vida orgánica, no hay estructura todavía. Eso afecta a la organización, por eso le ha costado trabajo avanzar al instituto. El grado de congruencia entre los beneficios que produce la organización y la estructura. A ver, si quieres lograr estos beneficios, debes tener una estructura que te permita lograr esos beneficios para la sociedad. Si tu estructura no está acorde con esos beneficios, pues va a afectar el funcionamiento de la organización. Y la manera en que se establece la comunicación, tanto interna como externa, eso tiene que ver con la estructura y relaciones internas. La manera en que la organización construye y asume las relaciones de poder. Aquí hay una referencia aquí abajo. Quise mencionar específicamente un compañero que se llama Javier Enrique Ortiz Cárdenas, que él me mandó esa contribución. Me pareció interesante. Dice: la manera en que se construye y asume las relaciones de poder en una organización. O sea, ¿de qué se trata? De la capacidad que tiene la organización de construir y ejercer el poder, la autoridad y el liderazgo. Y plantea tres casos. Hay un caso, el primero: si la organización se caracteriza como pasiva y dependiente en su manera de conducirse y estructurarse, será proclive a que surjan personajes dominantes. Relación de poder, dominación, sumisión, es la relación que se construye. Si la gente no participa, si deja que nada más los líderes decidan, pues es una relación de dominación, sumisión. Ese es un tipo, es un caso de cómo se construyen las relaciones de poder en una organización. Segundo caso: está constituida la organización por individuos atomizados, de manera que cada uno quiere imponer sus puntos de vista. Es una organización anárquica donde todos los miembros o cada subgrupo busca su independencia de los demás. Anárquica. El caso 3, una organización capaz de distribuir horizontalmente el poder, capaz de contar con un poder democrático. Cada miembro ejerce el poder en un rubro o tema y los demás aceptan esa dominancia en ese tema, pero al ser un poder distribuido, los demás tienen la posibilidad de ejercer también el poder, y eso supone cierta base de cohesión y que haya capacidad de diálogo como fundamento del conocimiento y la acción organizacional. Factores relacionados con las funciones, lo voy a obviar, es que no haya funciones definidas, que no esté delimitada las funciones claramente. ¿Esto a quién le toca? Pues a mí, pero también a mí. Cuando una misma función le toca a dos o más, nadie la va a hacer, o se va a hacer mal, porque cada quien está esperando que el otro haga lo que a mí me toca hacer. El incumplimiento o cumplimiento parcial de lo que me toca hacer, o el cumplimiento, sí, pero deficiente de las funciones. Y ahí abajo pongo una nota de cuáles son las funciones básicas de cualquier organización. Factores que se relacionan con los recursos. Una organización que es afectada si tiene la cantidad y calidad del personal o de servicios personales específica. Si tiene menos recursos, si tiene menos personal, si contrata servicios personales deficientes, pues eso afecta a la organización. Si es al revés, si cuenta con los recursos suficientes, con la calidad adecuada, se contratan servicios que ayudan a la organización, pues eso es un factor que facilita su buen funcionamiento. Y otro que afecta mucho a muchos círculos de estudio, por cierto,
que es la cantidad y calidad de espacios, instalaciones, mobiliario, equipamiento, materiales y otros insumos. Yo diría, en este círculo estamos a todo dar, la verdad, porque afortunadamente tenemos espacio, tenemos equipo, hay muchos grupos que andan buscando. Esa es otra cosa que afecta a la organización. En este caso, ¿a qué organización me estoy refiriendo? A los círculos de estudio. Pero es aplicable a cualquier organización. Factores relacionados con las relaciones externas, o sea, la organización tiene relación con el gobierno. Cómo se dé la relación con el gobierno en lo que le compete afecta a la organización. Tiene relación con otras organizaciones de su mismo objeto. Y dependiendo de si son buenas las relaciones con, por ejemplo, círculos de estudio. Si yo tengo buenas relaciones con otros círculos de estudio, eso me va a ayudar al funcionamiento del mío. Si tengo malas relaciones o estoy ausente de relación con otros, pues no voy a aprovechar el potencial que me da la experiencia, el conocimiento y la fuerza de unir nuestros recursos. O otro factor es la dependencia política, ideológica y orgánica de entes externos a la organización. Voy a usar un ejemplo. El Instituto de Formación Política de Morena. La decisión fue que fuera, ¿cuál fue el término? ¿Autónomo? Sí. Que fuera, está en el partido, pero que se opere autónomamente. Porque si hay dependencia política, ideológica y orgánica, eso afecta al funcionamiento de la organización. Porque pues las influencias orgánicas van a imponerse sobre las determinaciones de esta organización en sí misma. Entonces, a mí me parece que estuvo bien esa autonomía. Veremos cómo se va manejando la autonomía, que es una situación que todavía no se ve clara. También factores que tienen que ver con lo que está afuera de la organización. Las influencias de los opositores, los que se oponen a nuestra organización o a la organización de que se trate. Se oponen a través de los medios que tienen, de comunicación, de líderes de opinión y otras organizaciones. Y las influencias son como estas: marasmo inducido. Busca suspender, paralizar, inmovilizar en lo moral y en lo físico a quienes reciben esa influencia externa, porque se ha hecho creer a las personas que la política en las organizaciones es una porquería y que todos los políticos son corruptos. Son expresiones muy comunes para desmovilizar, para crear un marasmo, para que no crea en la organización. ¿Qué otro influencia? La despolitización. Crean animadversión a las organizaciones y luchas sociales al denostarlas y presentarlas como violentas. Hacen que la gente desestime y rechace participar con supuestos demagogos. Eso, un ejemplo así clarísimo es el plantón en Reforma. ¿De qué se les calificaba? De violentos, de que perjudicaban a la sociedad, etc. Eso desmoviliza, eso es un factor que influye en el funcionamiento de las organizaciones. Desinformación, tergiversación, información incompleta o fuera de contexto, mentiras, calumnias, campañas de desprestigio, difamación. Todo esto lo producen los opositores y están fuera de la organización y van a estar incidiendo en la organización. Lo relacionado con los integrantes. ¿A qué me refiero con los integrantes? Los que podrían considerarse como las bases de la organización o los dirigentes, líderes y representantes. O sea, algo que afecta a una organización es la cantidad de integrantes. Mientras más sean, es más complejo.
Otro, el modo de ser de los integrantes. Y hay una serie de atributos. Me voy a referir solo a 2 o 3. Por ejemplo, disciplina y puntualidad. Si las bases, los dirigentes, los líderes no son disciplinados, va a afectar el funcionamiento de la organización. Y a veces usamos conceptos como que todos entendemos lo mismo por un concepto. Por ejemplo, la disciplina. Yo he tratado de valorar, a ver, ¿qué es la disciplina para mí? Y así de varias respuestas que he obtenido, me gusta la siguiente. La disciplina es que te sujetes a normas de la organización. Esa es la disciplina. Un chico es disciplinado en la escuela si se sujeta a las normas de la escuela. Un afiliado es disciplinado a su partido si se sujeta a las normas del partido. Un líder es disciplinado si se sujeta a las normas del partido. O sea, la disciplina es necesaria para que funcionen bien las organizaciones. La congruencia, la lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay varios atributos que tienen que ver con los integrantes para que haya un buen funcionamiento de las organizaciones. Otros factores relacionados con los integrantes, la capacidad que tienen los integrantes para entenderse como integrantes, identificar su interés personal con el interés de la organización, interactuar con los demás integrantes, utilizar el lenguaje para expresar y entender ideas, el modo de ver y pensar y entender el mundo de cada quien es un factor que influye. ¿Qué tanto conocimiento se tiene de la organización, del plan de acción? ¿Qué conocimientos y habilidades tiene cada integrante para desempeñar sus funciones? Serían factores relacionados con los integrantes. Y aquí exclusivamente de los dirigentes, líderes y representantes. La cantidad que haya de ellos. Si hay una gran cantidad de líderes, afecta al funcionamiento. Si hay muy pocos líderes, afecta al funcionamiento. El modo de considerar a los demás por parte de los dirigentes. Si son despóticos, represivos, antidemocráticos, si establecen relaciones de poder que no permiten la participación de los demás, que rara vez toman en cuenta otras opiniones. Esas son características de los líderes o dirigentes que afectan el buen funcionamiento de la organización. La rectitud en la administración de justicia que les corresponde por su autoridad, la imparcialidad, el trato igualitario, su prudencia, su fortaleza, su templanza, firmeza, el conocimiento del sector. Todos son atributos de los líderes que tienen que ver con el funcionamiento de la organización. ¿Qué hacer para mejorar el funcionamiento de las organizaciones? Aquí ya me voy más rápido porque si ya vimos tantos factores que afectan, pues ¿qué hay que hacer? Pues atacar todos esos factores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que capacitar en una cantidad de temas. Capacitar temas que ya revisamos en el punto 13 de factores. Capacitar. En todo eso hay que capacitar. Ustedes cuando tengan esta copia la pueden leer con más detalle. ¿Qué más hay que hacer para mejorar el funcionamiento? Aplicar el marco legal o normativo externo. Ya mencioné algo de eso. Reelaborar o formalizar las normas y el plan de acción, vigilar y verificar que se cumpla el marco legal, el plan de acción, denunciar, exigir y sancionar el incumplimiento de normas, dar seguimiento, evaluación y retroalimentación al plan de acción y precisar si mis objetivos personales al confrontarlos con las organizaciones son los mismos, si no, buscar otra organización. Si la organización va para un lado y yo voy para otro, pues eso no permite mejorar el funcionamiento. Bien, estamos ya cerca del final. ¿Qué organizaciones actúan de manera eficaz y por qué? Las organizaciones que actúan de manera eficaz son aquellas que tienen
una aceptable eficacia en el logro de sus objetivos, en la solución de sus problemas y en la satisfacción de sus necesidades. Y son, entre otros, la clase dominante económicamente, las grandes empresas, las cámaras, asociaciones y confederaciones empresariales. Esas son organizaciones eficaces porque logran sus objetivos en alguna medida importante, porque resuelven sus problemas por su organización. Los ejércitos, el crimen organizado está organizado, por eso es una gran empresa de actividades ilegales, pero está organizado, por eso funciona. Los organismos internacionales, las grandes organizaciones religiosas, son organizaciones que son eficaces en su actuación. Esto se debe principalmente a que tienen recursos. Ese es el factor fundamental. Esas organizaciones son eficaces porque cuentan con recursos para estudiar marcos legales y regulatorios, incorporarlos a sus normas, influir en la creación, modificación o cancelación de disposiciones constitucionales, el famoso cabildeo que hacen para que las leyes se hagan a favor de estos grupos de poder. Hubo algún tiempo que conocí que algún partido le dio la encomienda a algunos elementos del partido de que cabildearan personalmente a cada uno de los diputados, que vieran a qué era sensible, en qué le podía interesar, cómo lo podían convencer, para favorecer sus decisiones en favor de estos grupos de poder. También, ¿por qué las organizaciones estas que mencioné, por qué actúan de manera eficaz? Porque capacitan a sus integrantes, directivos, líderes, representantes, los capacitan para que hagan su función. No estoy hablando de si la hacen bien, si la organización es benéfica o no benéfica para la sociedad, sino es eficaz. El crimen organizado es eficaz porque logra sus fines. Que tiene efectos para la sociedad desastrosos, pues sí los tiene, pero logra sus fines, logra sus objetivos, sus planes. También tienen recursos para todo eso, para elaborar sus normas, para sus planes de acción, para facilitar el conocimiento y difusión de sus normas y planes, para construir y ejercer el poder, la autoridad y el liderazgo, establecer las relaciones y canales de comunicación internas y externas, y para planear, adquirir e integrar la cantidad de recursos humanos o materiales que se necesiten. Tienen recursos para capacitar, para hacer diagnósticos, comprender las relaciones externas de su organización con sus intereses, para diseñar estrategias, construir, asumir y fortalecer su poder como organización, recursos para establecer las relaciones y canales de comunicación externos que necesita la organización. Recursos también para esto, para formar y desarrollar actitudes y hábitos y habilidades, fortalecer capacidades de los integrantes, influir en su modo de ver, pensar, entender la organización y el mundo. Aquí hay más factores, hay más situaciones que se logran con los recursos económicos que tienen las organizaciones eficaces. Ahora, ¿cuáles organizaciones no actúan de manera eficaz y por qué? Pues son aquellas que no logran las no eficaces son las que no logran sus objetivos, no resuelven sus problemas, no satisfacen sus necesidades o no lo hacen de manera eficaz y eficiente. Estas organizaciones son generalmente las organizaciones de la clase económicamente dominada.
Esto se debe principalmente a que no cuentan con recursos económicos suficientes para hacer todo lo que necesita una organización para que funcione eficazmente. ¿Qué hace? O sea, hay una gran cantidad de organizaciones que no cuentan con suficientes recursos y por lo tanto afecta su funcionamiento y su eficacia. ¿Qué hace? Resalto ahí en negrillas. Hay que suplir la falta de recursos con mucho trabajo personal de sus integrantes, sobre todo para poder capacitarse a sí mismos y capacitar a otros. Trabajo es lo que tenemos para poder ayudar a que la organización sea eficaz. ¿Qué más podemos hacer las organizaciones que no tenemos suficientes recursos? Buscar y lograr la solidaridad, ayuda mutua y coordinación de otras organizaciones. O organizar actividades que permitan conseguir recursos. Recuerdo que antes de que se institucionalizaran a todos los partidos de oposición con la reforma de Reyes Heroles, la reforma política, pues los partidos se sostenían con sus recursos, hacían rifas, hacían bailes, para tener recursos. Entonces, organizar actividades que permitan conseguir recursos. ¿Qué más? Aquí puse participar en los ejercicios de presupuesto participativo. Esa es una posibilidad que no están usando las organizaciones. Si, por ejemplo, los círculos de estudio necesitan espacios, pues ahora que venga el ejercicio de presupuesto participativo, hay que buscar espacios para que la gente haga comunidad. Entonces, lo puse como algo que podemos hacer las organizaciones que no contamos con suficientes recursos. Con esto termino. Son 4 conclusiones. Pertenecemos a organizaciones, lo queramos o no, lo sepamos o no, en las cuales tenemos distintos tipos de participación. Podremos mejorar nuestro nivel de vida y el de nuestras familias de manera más duradera si dedicamos más tiempo a nuestra participación en las organizaciones. Tenemos que hacer un esfuerzo personal para eliminar las causas que hacen que no participemos, todas esa gran cantidad de causas que revisamos. Y también hacer un esfuerzo personal para eliminar los factores que afectan el buen funcionamiento de las organizaciones. Este es el correo electrónico, me escriben y yo les mando la presentación y úsenla con libertad en como quieran. A lo mejor en partes, porque me parece que fue demasiada información. Pero bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, ahora tenemos la sesión, el momento de las preguntas y respuestas. ¿Quién es el primero que quiere participar? Bueno, primero un comentario muy completa la exposición, la verdad. Muy rica en información. Y solamente la pregunta iría en el sentido de qué diferencia hay entre organizaciones e instituciones. Me parece válida la distinción, pero no sé qué. Bueno, yo, sin ser una autoridad en la materia, porque no lo soy, pero por la comprensión que yo tengo de esos términos, es la permanencia en el tiempo. O sea, una institución es una organización que tiene más probabilidad de permanecer en el tiempo. ¿Y a qué se debe? A que se establece en las normas. Se establece en la norma y de esa manera se asegura más la permanencia independientemente de que lleguen otras personas a la organización. Y una organización que no está instituida, pues depende de los
sus integrantes y tendría más riesgo de no permanecer en el tiempo. Esa es la distinción que yo alcanzo a ver, pero si hay alguna otra que considere. No, perdón, lo que pasa es que la mayoría de los ciudadanos en esta sociedad nos hemos reunido en organizaciones ciudadanas donde, por empezar, que lo sepan, así que normas, que nadie se puede hacer un estatuto, y mucho menos existen recursos. Bueno, en todo lo que estamos participando los ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, la lucha, digamos, con René en el pueblo de Joco. Entonces, no, sí, tenemos estatutos y hasta glosario, pero sí. Bueno, yo lo que vería el reto aquí es, te voy a hablar de tú. Sí, claro. Creo que sí. Ya nos identificamos en la lucha. Creo que aquí el reto a vencer, tú hablaste muy bien de los requisitos y de que, bueno, nos hice entender que las organizaciones más fuertes son las económicas, por la hegemonía, ¿no? Las que tienen recursos, sí, aunque no sean organizaciones económicas. Ajá, nada más que en términos sociales, los recursos es más difícil obtenerlos en términos, recursos económicos. Y para que subsista las organizaciones sociales sin recursos económicos es más difícil. Y ese es el reto. Ahí tiene mucho que ver la creatividad para poder subsistir sin recursos o para poder hacer que todos aporten recursos. A diferencia, por ejemplo, de una organización religiosa, lo vemos ahorita con este señor que está en la cárcel, Nazón, que le están descubriendo que tiene en Los Ángeles mansiones con zoológicos, decenas o centenas de casas en Texas, y todo eso, ¿de dónde lo obtuvo? De la gente. Ni siquiera él no tuvo que robar al gobierno, él no se tuvo que meter a gobernante para saquear a la gente, sino a través de ideología, de la religión, que la religión es una cuota de poder fuertísima. Pero ahora, en términos sociales, la religión ofrece algo que es religar a las personas al paraíso celestial, ¿no? Ese es el objetivo principal de la religión. Pero cuando hablamos de un movimiento social y no religioso, o un movimiento social y no político, ¿cuál es la promesa? Es más difícil de fraguarla en el consciente colectivo de las personas. Y es por eso que las organizaciones sociales son más difíciles, porque, por ejemplo, si no prometen algo a cambio, que no es simplemente el bien común, para que la gente entienda lo que es un bien común, es muy difícil muchas veces ir trabajando de a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, una organización como Asamblea de Barrios, ¿por qué se mantiene y por qué es tan fuerte? Porque la gente está esperando a cambio su departamento, su vivienda. La religión, ¿por qué se fortalecen las organizaciones religiosas? Repito, porque están esperando ganarse su espacio en el cielo o en el paraíso. La organización como el PRI, en su momento, como partido político, muchos de sus adeptos que esperaban, pues el hueso, ¿no? Está a través de la meritocracia, y ya no tanto la meritocracia, sino la misconería y el buen comportamiento, ganarse un espacio en el gobierno para subsistir. En los sindicatos igual, el escalafonar, ¿no? Privilegios de comisiones, días económicos y demás. Pero en términos sociales, cuando es poco tangible lo que vas a obtener y de forma inmediata, es un reto mayor que yo en lo personal
Ya llevamos 2 o 3 años con este movimiento y ha sido exhaustivo, cansado. Digo, y ahorita grabando me llegó otra vez otro meme y ya los empresarios iniciaron en mi persona, por ejemplo, una campaña de desprestigio, donde ahorita me están acusando de misógino, machista, y de la peor forma. Pero como organización social que tenemos, ¿cómo podemos contrarrestar esto si no tenemos los medios para pagar? Al contrario, hay que poner. No, sí, bueno, nosotros ponemos y subsistimos, pero con recursos como podemos, pero creo que esto, digo, nos da esta plática, al menos a mí en lo personal, me dio una visión de dónde podemos ajustar ciertas tuercas para que la organización social prosiga y crezca, porque ha sido muy difícil, ¿no? Es lo que te refieres tú, Raquelita. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La motivación intangible, como son un bien común o el bienestar de las familias y eso, la gente necesita concretarlo en algo. Y solamente con la creatividad o el trabajo fuerte como el que estás haciendo tú. Bueno, no todos. Bueno, el que estás haciendo la organización. Ajá. ¿Cómo se llama, por cierto? La Bueno, organización. ahorita en el Joco estamos con la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Joco. Ah, bien. Y a nivel Ciudad de México tenemos otro que se llama El Mueve, pero bueno, Bien. nos hemos concentrado ahorita. Sí, por eso son tan frágiles. Por eso son frágiles. Si se logra vía legal instituir cosas que faciliten a las organizaciones la vida, sería algo deseado. ¿Qué pasó? Quiero utilizar ahorita, viene a mi mente el caso de las ONGs o las que se denominan sociedades de la organización, de la sociedad, ¿qué? Sí. Organizaciones de la sociedad civil, que se supone que debieran funcionar como organizaciones sociales, pero las que han permanecido, las que han prevalecido, son las que cuentan con recursos que vienen de alguna fuente. La fuente de financiamiento venía de los gobiernos, que ahora que se les retira, se armó un lío, porque, como dijo alguna vez López Obrador, dijo, bueno, se supone que ustedes deben funcionar con sus propios recursos. Sin embargo, pues ese era el apoyo. Ahora creo que hoy, no sé si oyeron la nota de que, o en un artículo creo, de que estas organizaciones que tiene Claudio X González cuentan con recursos de las empresas. O sea, la ley le permite a las empresas destinar recursos para apoyar organizaciones de la sociedad civil. Creo que les permite un máximo de 7% de sus utilidades, destinarlas a recursos, a sociedades civiles, y eso se le deduce de los impuestos. Entonces esas organizaciones se mantienen funcionando con eficacia porque cuentan con recursos. Y ahí es un ejemplo de cómo se institucionalizó el apoyo. La ley le permite a las empresas dar esos apoyos y se deduce de impuestos. Entonces aquí es un reto a la creatividad. ¿De qué manera se podrían instituir políticas públicas que favorecieran a la organización de la sociedad? Aunque en ese sentido retornamos nuevamente a los recursos. El problema, creo yo, de los recursos o de los patrocinios es que muchas veces el que paga manda.
Por ejemplo, el movimiento de FOC, retomando, las empresas desde un inicio nos han dicho qué quieren. Les doy lo que quieran. Quieren que compre un terreno de 50 millones, así lo compro. Quieren que lo haga parque público, hospital, centro recreativo, universidad, lo hago. ¿Podríamos aceptarlo? Pues sí, es muy fácil. Sin embargo, al momento que nosotros exigimos cuentas a las empresas de cuánto has aportado como obra de mitigación, cuánto vas a absorber de agua, cuánto vas a absorber de espacio público mediante los automóviles que vas a meter en los cajones, la huella de carbono que vas a generar del medio ambiente en menos de 1 kilómetro cuadrado, como es una colonia pequeña, pueblo, en ese momento empieza a decir, espérate, entonces, si empiezas a cuestionar, olvídate del apoyo, y no solo olvídate, o sea, me voy a parar en contra. Y Claudio X González, con su organización de Mexicanos contra la Corrupción y cosas, Mexicanos Primero, es obvio que no va a fiscalizar a muchas de las empresas que le están dando de comer. O sea, sería contra natura, vaya. Pues no, o sea, son ellos mismos. Sí, o aceptar dinero del gobierno, pues una organización que acepte dinero de un gobierno en turno. Ya lo vimos en el Universal, ¿cuántos trabajadores tenía de la nómina del gobierno? Más de 180, creo, trabajadores que les pagaba el gobierno federal. Tenía en la nómina del Universal. ¿Qué pasó ahora que entró Andrés Manuel? Retiró sus apoyos y el Universal, igual que el Reforma, fueron de los primeritos medios de comunicación que más están atacando, y cada vez que uno ve la primera portada es una crítica a este gobierno. El problema justamente de aceptar como organización dinero de donde venga es un problema de que el que paga manda, y que no vas a poder cuestionar a tu ese sería una... Porque los intereses se enfrentan, ¿no? Porque los intereses ciudadanos no van a coincidir nunca con los empresariales, ¿no? O sea, los intereses son completamente distintos. Yo viví involucrado en esta temática anteriormente y otra vez ahora en septiembre, también en el tema de financiación. Fíjate que me llama la atención. Hay un sujeto que estuvo ausente acá. Es decir, no ausente, estuvo tácito. Y es la sociedad. La sociedad con sus normas permea a la organización. Por ejemplo, se le hizo un reclamo a los parlamentarios canadienses que estuvieron acá hace unos meses, en términos de los depredadoras que son las empresas mineras canadienses aquí. Y ellos dijeron algo que pareció revelador. Es un problema suyo. En Canadá no actúan así. En Canadá no actúan así. Sí, no lo dejan. Y es cierto. Así como en Estados Unidos hay ciudades en las cuales no entra Walmart. Entonces, acá hay un problema de la permisividad de las normas formales o informales que existen en la sociedad. Nosotros permitimos que hagan lo que quieran. Ellos no. Ese punto me llama mucho la atención. Y lo otro es que hay para mí el punto de partida del individuo frente a la organización es que hay una relación asimétrica. O sea, las organizaciones son dominantes. Las organizaciones dominan. La diferencia última es que antes el Estado tenía más poder que ahora. En el caso de México, por ejemplo, desde Salinas de Gortari y su famosa autonomía del Banco de México, hizo que cada vez la relación fuera más de dominio por parte de las empresas, sobre todo financieras. Acá el problema es una organización internacional que impone sus reglas. Por ejemplo, nosotros no podemos tocar las afores. Un régimen absurdo, injusto,
con todas sus letras. No podemos tocarlo. No podemos tocar a la banca. No podemos tocar a la banca. Nos están cobrando intereses, nos están cobrando, hace lo que quiere con nosotros. No podemos hacer nada. No podemos tocar el FOBAPROA. Si necesitamos esos recursos, ¿por qué no acabar con el FOBAPROA? No podemos hacerlo. Nos van a ahogar. Las organizaciones calificadoras internacionales nos tienen limitados en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, hay esa relación de franca asimetría, franca desigualdad frente al mundo de las organizaciones. Las organizaciones son poderosísimas, se nos imponen. Es difícil luchar contra un banco. Como decíamos, uno vaya a la .cef, es difícil luchar contra un banco. Sé grande y dominarás. Sé chico y tendrás problemas. Así que una empresa pequeña tiene problemas para sobrevivir, pero una empresa grande se impone. Eso es lo que yo veo. Hay una película, no me recuerdo cómo es el nombre, que ahonda en estos temas. No va sobre el mundo financiero, va sobre el mundo de las empresas multinacionales, que contaminan libremente a su antojo. Eso es lo que me llama la atención. Bueno, el tema de los partidos es interesante. Hay partidos que se organizaron bajo liderazgo fuerte y funcionaron bien con liderazgo fuerte. Es lógico cuando ese liderazgo fuerte se va, el partido no tiene normas, no obedece a las normas. Perdón de quitarla. Hablando de los partidos, hice unas anotaciones. Discúlpenme que le quité la palabra a mi esposo. Las normas de organización aquí en Morelia. Sí tenemos un estatuto, pero hay personas que lo han violado. Esto se los comento si no saben ustedes. En el 5º Congreso Extraordinario, que fue en el 2018, ahí nombramos a mano alzada a Rafael Barajas como el presidente del Instituto Nacional de Formación Política. Muy bien, pasó todo un año y nuestra presidenta, nuestros organismos no pudieron satisfacer las exigencias del INE para que este instituto reconociera el Instituto Nacional de Formación Política. Aquí mismo el compañero, el ingeniero Raúl Topete, nos dijo en una del apartado 15 que pone aquí que no nos organizamos perfectamente a bien, no les dimos la información al instituto, seguimos en lo mismo. Por lo tanto, Morena no le da la parte que le corresponde al instituto y no puede sacar el instituto para formar a todos sus participantes, a sus militantes, documentos que sepan para que nosotros podamos estudiarlos y tengamos la suficiente el conocimiento de todas nuestras ¿cómo se llama? Bases, fundamentos y poder dar a conocer todo esto activamente a toda la ciudadanía. Venimos otra vez casa por casa buscando a los militantes que ya, también aquí lo comentó el compañero, que ya se están ablandando, que dicen pues no se pudo, yo pensé que podíamos. Todo eso nos está permeando, ¿sí? Porque nos está ablandando, vamos a llegar a un punto en que nosotros no podamos sostener, como dijo Andrés Manuel, en 3 años vamos a hacer un plebiscito, una revocación. Puede ser que tengamos dentro de 3 años revocación de mandato porque no supimos convencer
a los militantes de las bondades de este gobierno, de que necesitamos ver por los más pobres, ¿sí? Vayan al campo y está empobrecido. Pero volviendo a la organización, porque me desvié muy feamente, el 7 de julio hubo un consejo extraordinario aquí y el 7 de julio los consejeros se presentaron, salieron a las 10 de la noche la mitad y la otra mitad se quedaron con la presidenta de Morena, y por ese 50% nombró a Leonel Godoy como secretario de Organización Nacional sin tener la mayoría, y el otro 50%, y también nombraron a la delegada presidenta de Benito Juárez, que es la licenciada, la delegada presidenta del estatal, Floribón García, creo que se llama. Estos dos nombramientos fueron fuera de la normatividad y lo aceptamos porque no levantamos nuestra voz. Ahora, el próximo domingo va a haber nuevamente, se ha convocado a un consejo nacional para que podamos sentar las bases para la nueva dirigencia nacional del Partido Morena, y entonces todos tenemos que participar en este siguiente momento del partido. Aunque no tenemos los recursos necesarios, pero debemos de leer, nos debemos mantener unidos y apoyando nuestros objetivos, que son de transformar a México. ¿Sí? Yo, respecto a estas preocupaciones, me gustaría decirles, yo creo que los cambios que todos anhelamos, o que anhelamos las personas que estamos interesados en comprender más estos procesos, tienen un ritmo que puede durar años, pero yo siento confianza en lo que se está empezando a dar como organización. El asunto del instituto me parece conceptualmente excelente, ya está, falta echarlo a andar con todos los problemas que hay, pero ya está, en donde se está privilegiando, como dicen, el cambio de las mentalidades. Algunos existen por sí mismos desde hace tiempo, pocos, pero uno de los programas que está impulsando conceptualmente el instituto es ese, que proliferen los círculos de estudio. ¿Por qué? Porque son una manera, no la única, de empezar a ampliar nuestra conciencia sobre algunas cosas. Yo creo que el trabajo que se está haciendo en los círculos de estudio es un trabajo que debe seguirse, profundizarse y ampliarse. Y al respecto les quiero comentar algo. ¿Cuándo fue el curso al que fui? 5, 6 y 7. El 6, 7 y 8. El 6, 7 y 8 fui a uno de los cursos de formación de formadores. Dicen que es el 9º curso que se organiza de formación de formadores por parte del instituto. En los primeros se privilegió a los jóvenes, cosa que me parece muy bien, pero en esta ocasión este grupo al que yo asistí fue convocado personas de 35 y más años de edad, y yo pude percibir la experiencia y el ánimo que hay en muchos compañeros que ya tienen tiempo trabajando desde hace rato,
Y en opinión de los instructores, de algunos de los instructores, fue que ese grupo era el de mejor nivel que habían tenido de estos 9. Así lo expresaron, el de mejor nivel. Entonces eso motivó a que los compañeros que éramos como 60, dijéramos, pues no hay que dejar las cosas aquí. Vamos a establecer una organización nuestra para empujar eso mientras llegan otro tipo de apoyos o de programas y fuerza de apoyo. Vamos a hacer algo. Y ya se empezó a organizar y ahí se cuenta con gente que ya tiene círculos funcionando desde hace rato y que tiene una gran experiencia. Entonces lo que reconocimos fue, nos podemos fortalecer si trabajamos juntos. Y ya hay una primera reunión de un pequeño grupo de ese para organizar una reunión amplia de todos. Y eso no es excluyente para nada. Yo invitaría a que alguien de este círculo también le entre, o alguienes, ¿no? Otros, los que quieran, porque se necesita eso, unir fuerzas. No, es un buen camino, y si después se necesita institucionalizar cosas, pues qué mejor que haya fuerzas, ideas, iniciativas que presionen a los legisladores para que se institucionalicen cosas que favorezcan a la organización social. Hay un libro que en este momento no recuerdo su título, pero se los puedo dar después, que presentó un maestro de la UAM, Iztapalapa, que ese libro da cuenta de la experiencia de participación en algunos países de Latinoamérica y trae 6 casos. El caso de Colombia, la experiencia colombiana de institucionalizar la participación. Eso es lo que me pareció interesantísimo, porque es institucionalizar la participación del pueblo. Hay un caso de Colombia, yo siento que lo abordó el maestro, el libro y su exposición de manera gradual, de las experiencias buenas pero de menor alcance a las de mayor alcance, y fueron 6 casos. El primer caso, interesante pero limitado, un caso de colombiano. El caso de Brasil, el caso de Bolivia, en ese orden, el caso de Venezuela y el caso de Cuba. Yo lo que pude ver así de lo que se planteó y lo que poco que he leído de ese libro, porque no lo he leído todo, son ejemplos a seguir. ¿Por qué Cuba ha resistido tantos años el embate del imperio? ¿Por qué Venezuela está resistiendo? Porque hay una estructura de participación social muy importante que hay que conocer y hay que aprovechar como experiencias que ha habido para usarlas. Eso es alentador. Hay que ver, hay que salir y buscar. Esas son experiencias muy buenas. Voy a buscar el dato del libro y también se los mando. Él cuando expuso esto fue hace menos de 2 meses. Él dijo que su libro todavía no estaba impreso, que fue cuando el paro de la huelga de la UAM, y dijo, ha habido problemas de ese tipo, pero lo tengo en forma electrónica, dijo, y se los puedo mandar libremente. Yo lo tengo el libro, se los puedo mandar libremente porque él lo autorizó. Es muy interesante. Ya más para terminar, porque me motiva y me entusiasma.
Por ejemplo, dice, en Venezuela hay 5 poderes: el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Son 5 poderes. El poder ciudadano es ese, la organización social que lleva a influir en las decisiones de política pública. Bueno, no podría yo explicarles todo porque me falta su lectura, pero se los mando, se los recomiendo. Lo que he visto es motivante, altamente motivante. Hay que aprovechar esas experiencias para organizarnos masivamente, pero ese es un ejemplo de institucionalización, porque todos estos casos pudieron prosperar porque las autoridades legislaron en favor de la organización social. Es por eso que es interesantísimo. Sí. Buenas noches, compañeros. Primero, agradecerle al ingeniero su excelente exposición y tema. Me pareció extraordinario y nos va a servir mucho precisamente para los círculos de estudio. Seguramente le vamos a dar la molestia para que se presenten otros más. Conciencia Política Benito Juárez, que es quien organiza también este círculo de aquí. Tenemos 11 aquí en Benito Juárez, en 11 distintas colonias. Entonces seguramente lo estaremos molestando. Sí, con mucho gusto. Yo quisiera